Buenas tardes a todos, mi nombre es Eduardo Miranda, soy licenciado en enfermería y soy docente de la cátedra de adultos y ancianos. Me van a ver sobre todo en la etapa de las prácticas, como les dije en el video anterior. El video anterior salió solamente audio, así que no hacía falta porque no había muchos, hubo un par de errores técnicos, pero no había muchas cuestiones técnicas para ver en las diapositivas, era solamente texto que yo leí como caso clínico o como ejercicio de pensamiento crítico. En este video vamos a continuar con la presentación de las diapositivas, que ahí sí ya tiene que ser más gráfico. Lo que vamos a empezar a ver ahora es, propiamente dicho, el electrocardiograma, ¿sí? Primero que nada, vamos a empezar hablando de la definición de electrocardiograma, ¿sí? Básicamente un electrocardiograma es un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Es sencillo, es práctico, es reproducible y es importante que ustedes tengan en cuenta que es uno de los medios diagnósticos más económicos con lo que se cuenta en un servicio, ¿sí? Y en cualquier lugar puede llegar a haber uno. Sirve para detectar arritmias, crecimientos de cavidades, lesiones miocárdicas, trastornos del medio interno, efectos de drogas y electrolitos, enfermedades del pericardio y del pulmón. Todo esto se puede llegar a hacer con el electrocardiograma. Básicamente, cuando yo veo una onda de electrocardiograma, estoy viendo la estimulación de la célula muscular cuando aumenta la permeabilidad de la membrana, produciendo un intercambio iónico. Esos iones que se intercambian, en su mayoría, son sodio y potasio. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que tanto los niveles de sodio como de potasio, sobre todo los de potasio, son de gran importancia para la función del corazón. El electrocardiograma consta de dos fases, así como la contracción del corazón. La fase de despolarización, que es la activación del músculo cardíaco, y la de repolarización, que básicamente es la recuperación del músculo cardíaco. El corazón presenta dos zonas, el endocardio y el epicardio, y el resultante de la activación y recuperación de ambas zonas es básicamente lo que nos muestra un electrocardiograma como onda. Esta es básicamente una representación más gráfica acerca de lo que les decía recién, el intercambio de iones entre sodio y potasio, sobre todo dentro del músculo. Va cambiando la polaridad entre las células, lo que genera básicamente la contracción del músculo. El gráfico desde acá abajo es el que se ve como la contracción muscular. Aumenta el nivel de estrés de las fibras musculares, después bajando la curva, y el eje horizontal se representa con el tiempo. Esto básicamente sería lo que dura una contracción y relajación cardíaca al momento de ejercer su función de bomba. Esto es un corte del corazón, como verán es un corte a nivel de los ventrículos. El que ven más grande, por supuesto, como se imaginarán, es el ventrículo izquierdo, y el que ven más chico es el ventrículo derecho. El izquierdo es el más importante porque es el que básicamente envía la sangre hacia la aorta y hacia todo el organismo. Es una representación gráfica del sistema de conducción eléctrica del corazón. Acuérdense que, como repaso, esto seguramente lo vieron en morfofisiología, está el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, ¿sí? El haz de His en su rama derecha e izquierda, y las redes de Purkinje que irradian todo el resto de los ventrículos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, ven un corazón latir fuera del tórax, lo van a ver que se contrae por partes, y la contracción empieza desde este sino auricular,
pasando por el resto del corazón hasta por último pasar por los ventrículos. Ahora, ¿cómo se hace un electrocardiograma? Básicamente se conecta al paciente en un aparato usando cables con electrodos en la punta. Los electrodos son conductores de electricidad. Una potencia mínima tienen como corriente los electrodos, por lo tanto no se siente dolor ni ningún tipo de molestia. Se obtienen 12 vistas distintas de la actividad eléctrica del corazón, y al ver la actividad eléctrica pasando por los distintos lugares del corazón, yo puedo, a través del registro de electrocardiograma, ver cómo está funcionando el corazón y otras alteraciones más que se pueden llegar a detectar solo con ver la onda. Cada vista se denomina derivación electrocardiográfica. Los electrodos se colocan en ambas muñecas y en tobillo izquierdo. El cuarto es el estabilizador y va en el tobillo derecho. No forma parte de las derivaciones. De cualquier manera, ahora cuando veamos el gráfico, va a quedar mejor representado. El electrodo rojo va en el miembro superior derecho, el negro en el miembro inferior derecho, el verde es en el miembro inferior izquierdo y el electrodo amarillo en el miembro superior izquierdo. Casi todos los electrocardiogramas, todos los que he visto hasta ahora en mi carrera, tienen los mismos colores porque en teoría son universales. Así que no varían entre un electro y otro, independientemente de la marca. Así es como se ve un electrocardiograma. Esta es la hoja de papel, el papel de registro, que suele ser con una aguja térmica que no lleva tinta, simplemente empieza a marcar por diferencias de temperatura con el papel. Y como verán, estas son las derivaciones que les había dicho. El rojo va en la mano derecha, el izquierdo en la mano amarilla, el amarillo, perdón, en la mano izquierda, el verde en el pie izquierdo y en el pie derecho va el negro, que no representa una conducción eléctrica, sino que más bien es la masa o la conexión a tierra. Y estas son las derivaciones en el plano horizontal, que ahora vamos a ver cómo se colocan. Las derivaciones en el plano frontal son las derivaciones bipolares de Beethoven. Se llaman bipolares porque básicamente generan una onda de electrocardiograma a través de una diferencia de potencial entre dos electrodos. Ese D1, D2 y D3, esa D significa diferencia de potencial. Cada letra de lo que se representa en el electrocardiograma significa algo, y por ahí, sabiendo lo que significa, van a entender un poco mejor de qué se trata. Básicamente esta diferencia de potencial forma un triángulo desde el cual se observa el corazón. La altura o profundidad de D1 y D3 a la altura de profundidad en D2 es básicamente una de las caras que se está mirando. Y después tenemos las derivaciones monopolares, que son ABR, ABL y ABF. Esa A significa aumentado, esa B es de voltaje y la R es de right, que es derecha en inglés. Básicamente ABR significa voltaje aumentado derecho. ABL es voltaje aumentado izquierdo, porque la L es de left, y ABF es voltaje aumentado del pie, porque la F es de foot. Básicamente casi todos los aparatos que utilizamos suelen estar en inglés, por lo tanto sería de gran utilidad que aprendan este idioma, o al menos los que necesitamos para entender bien los aparatos. Como representación gráfica de las derivaciones bipolares tenemos estos dibujos. Fíjense que la parte roja del triángulo, que es esta cara que se ve acá, es el lugar desde donde se está mirando al corazón. Acá se lo está mirando desde arriba, acá se lo está mirando desde la izquierda y acá desde la derecha. Fíjense, la parte roja que está pintada es el ángulo hacia donde se está mirando el corazón. Se llaman de Beethoven porque obviamente es un tal Beethoven el que inventó esta manera de ver el corazón. D1, D2 y D3 suelen ser las tres derivaciones que tenemos disponibles en un monitor de electrocardiograma, por ejemplo. Después, en lo que respecta a las derivaciones unipolares o del plano horizontal,
tenemos B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Esa B es de voltaje, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4, voltaje 5 y voltaje 6. Así es más o menos como se colocan. En este gráfico lo van a ver un poco más preciso. B1 va en el cuarto espacio intercostal, en el borde external derecho. B2 en el cuarto espacio intercostal, borde external izquierdo. B4 en el cuarto espacio intercostal, borde external, en la línea media clavicular. B3 entre B2 y B4. B5 va en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior. Y B6 en el quinto o sexto espacio intercostal, en la línea axilar media. B3 y B4R sirven específicamente para ver que el lado derecho del corazón. Si yo encuentro alguna alteración en las ondas de B1 y B2 y dejan de estar en B3 y B4, es probable que pueda llegar a haber más alteraciones yendo hacia el lado derecho del corazón. Se utilizan bastante poco y muchas veces son indicadas solos por el cardiólogo. Así es como se ven en las derivaciones colocadas en un torso desnudo de una mujer. Obviamente se trata de mantener el respeto por la intimidad de la paciente lo más que se pueda. Y este gráfico es un corte que me muestra qué parte del corazón representan cada una de las derivaciones del plano horizontal. B1 y B2 es la cara derecha del corazón, B3 y B4 el ápex o la punta, y B5 y B6 el lado izquierdo. Con respecto al papel de registro de electrocardiograma, se utiliza papel milimetrado. La altura significa voltaje, y el plano horizontal se representa el tiempo. El voltaje representa la cantidad de energía que se requirió para poder hacer latir el corazón, y el plano horizontal representa la cantidad de tiempo que se requiere para que el corazón lata. Cada milímetro horizontal corresponde a 0,04 segundos y cada 10 milímetros en vertical a 1 milivoltio. Lo que más vamos a utilizar para interpretarlo es el plano horizontal, mucho más que el voltaje. 5 cuadraditos pequeños representan 0,2 segundos. Un cuadrado grande sería igual a 5 cuadraditos pequeños. Y la velocidad del papel debería estar registrada o regulada a 25 milímetros por segundo. El voltaje tendría que estar regulado a 10 milímetros por igual a 1 milivoltio. Antes de comenzar el electrocardiograma se calibra el aparato a 1 milivoltio. La mayoría de los aparatos ya vienen precalibrados con estos valores y no necesitan de que se los toque de ninguna manera. De cualquier manera, ustedes deberían conocer el aparato con el que cuentan y tratar de utilizarlo antes de necesitarlo. Es decir, en un paciente que no requiera un electrocardiograma, ustedes pueden hacer uno para lograr adecuarse a la utilización de su equipo de manera adecuada. Esto es un gráfico de cómo se ve un electrocardiograma. Recuerden que 5 cuadrados grandes es igual a 1 segundo. Fíjense que cada uno de esos cuadrados grandes que están marcados en rojo corresponden a 0,2 segundos. Por lo tanto, 5 de estos corresponden a 1 segundo. Si me cae un latido cada 1 segundo, tengo 60 latidos por minuto. Hay maneras de controlar la frecuencia cardíaca con el electrocardiograma. La agrupación de derivaciones, según la anatomía, es la siguiente. Básicamente, la onda P, un electrocardiograma normal, tiene estas ondas presentes. La onda P, el QRS y la onda T. Básicamente la onda P representa la despolarización auricular, ¿sí? El QRS es la despolarización ventricular y la onda T representa la repolarización ventricular, ¿sí? Acuérdense, como despolarización es igual a contracción y repolarización es igual a relajación.
Acá se ve más o menos el ángulo en el que se ve cada una de las derivaciones del electrocardiograma, el ángulo desde donde está mirando al corazón. Acuérdense que el sistema eléctrico del corazón es un circuito. Este circuito puede tener algún corte o bloqueo en alguna parte. Básicamente es importante que tengan en cuenta que este sistema eléctrico, si se corta en alguna en alguna parte de su recorrido, es reemplazado por un nodo que genere el impulso más abajo. Entonces el de arriba del todo, el que está en la aurícula derecha, se llama sino auricular y es el que me mantiene la frecuencia cardíaca entre 60 y 100 por minuto. Si el sino auricular deja de funcionar por algún motivo, deja de generar el impulso eléctrico, este es reemplazado por el aurículo ventricular y el haz de His, a partir del cual puede haber una frecuencia cardíaca entre 60 y 40. Ya cuando el haz de His deja de ser conductor del impulso eléctrico, pasa a ser reemplazado por las fibras de Purkinje, en donde podemos tener unas frecuencias menores a 40 por minuto. A medida que el latido se genera más distal al nodo auriculoventricular, el QRS se va ensanchando y la frecuencia cardíaca se va haciendo mucho más lenta. La función del nódulo auriculoventricular básicamente es la de semáforo, dejar o no dejar pasar el impulso para que se genere el latido del corazón. Y esto va a depender de qué tan en buenas condiciones estén las estructuras anatómicas. Algunos conceptos fundamentales son el de onda, que es toda deflexión electrocardiográfica que sea positiva o negativa, por ejemplo, la onda P. Un complejo es un conjunto de ondas, por ejemplo el QRS es un complejo. El segmento es un espacio entre dos ondas, por ejemplo el segmento ST. El segmento ST particularmente es muy importante para lograr detectar algún infarto. Intervalo es la sumatoria de un segmento más una onda. Por ejemplo el intervalo PR, que es el que más utilizamos para lograr detectar bloqueos, sobre todo a la hora de evaluar las bradiarritmias. Y hasta acá vamos a dejar este segundo video. Nos vemos en el número 3.